Voy a hacer por ahí algún comentario como lo hice con Polibio y Aristóteles. Por ahí haga algún comentario con algún pensador, algún parangón en Cinerá, porque también la Alameda tiene como su propia ideología, por decirlo de algún modo. Pero Cinerá voy a tirar alguna línea con algún pensador de los modernos, o bien con los de Maquiavelo, es decir, para complementar el puntito, porque la última parte del programa decía de los pensadores contemporáneos, Bobbio, Sartori, de eso no hablamos permanentemente, y van a hablar de la parte de democracia. Pero sí hay otros como Hobbes, Locke, que están ahí en el medio, de los que se puede también decir algo, si no lo digo hoy, lo diré la clase que viene, pero no quiero empañar lo mucho y bueno lo que escuchar también a los. Así que bueno, ubiquémonos en tiempo y espacio, ¿no? Edad antigua, 476, caída del Imperio Romano de Occidente. Edad media, 476, caída del Imperio Romano de Occidente. 1453, caída del Imperio Romano de Oriente. Cuenten cuánto tiempo hay en el medio, bastante. Y una forma política que va a ser la que va a imperar en todo este periodo, que pasa a lo largo de la historia de las ideas conocida como la teocracia papal, que es el gobierno de Dios, en definitiva. La teocracia papal y bueno, un poco el desafío es qué es esto de la teocracia papal y quiénes justificaron y de qué modo este tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, nosotros como nuestro profesor vamos a tocar tres pensadores: San Agustín, que es en el comienzo, o sea, final del Imperio Romano, casi comienzo de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino y Maquiavelo. Maquiavelo, damos la aclaración, edad moderna. Edad moderna. Para poner en contexto, San Agustín es un pensador que nació en el 354 después de Cristo en el norte de África. El norte de África era parte del Imperio Romano, en una familia donde la madre era una devota cristiana. El cristianismo estaba perseguido en ese momento, y un padre pagano. Él se enamora totalmente de la oratoria y de la retórica, entonces se va a Cartago. Si bien no era de una familia acomodada, tenía amigos que podían hacer los favores de mantener a un hijo que se preocupaba por el estudio. Entonces lo mandan a Cartago y estudia oratoria y se hace abogado. Llega a ser profesor de retórica. Entonces empieza a trabajar en la parte de abogacía, y en un momento él defiende, esto lo traigo a colación porque va a venir para después cuando él se convierte, porque él en realidad fue pagano, maniqueísta y después convertido al cristianismo. Es un ferviente defensor del Papa, de la teocracia, pero antes pasó por varias ideologías, en varias escuelas. Él defiende a un hombre que había tratado de matar a la mujer, y lo saca libre. Al poco tiempo ese hombre sale y mata a la mujer. Entonces el hijo le viene a reprochar y le dice: usted convenció a todo el jurado, pero mi padre era culpable, era mi mamá muerta. Y voy a hacer un pequeño, perdón, antes que sigamos con la anécdota, una pequeña introducción que me parece interesante y retomamos con el pensamiento de San Agustín. Es decir, la idea, ¿yo se acuerdan que cuando vimos el Imperio Romano, yo le decía que el cristianismo había sido, usted lo deben conocer porque hace muchos años de historia, había sido totalmente perseguido, permanecía siempre en las afueras, de Roma, en las zonas pobres. Vamos a hacer este pequeño comentario. Ahora, por ahí el gran punto acá es determinar en qué momento el cristianismo pasa a transformarse en la religión oficial del Imperio Romano. ¿En qué momento el cristianismo y por qué acto el cristianismo se transforma en la religión oficial del Imperio Romano? ¿Alguien sabe por qué? Nada, no fue de la época del emperador Adriano, Constantino. Constantino es un edicto de Milán donde hay la tolerancia a la religión cristiana. Y encima, Perdón, ¿por qué? Dice Daniel. Porque el sueño que tuvo. Daniel tiró acá, dijo, ¿por qué? Dijo, al sueño que tuvo. ¿Quién dijo el sueño? No, bien. uno soñó y... Hay un famoso documento, que algunos lo tildan de falso, otro de verdadero, que se llamó la famosa donación de Constantino. Constantino, si no me equivoco, emperador romano del siglo I, ¿no? Por ahí,
firma, está enfermo muy gravemente, ustedes saben cómo es el tema, es una anécdota, pero es realmente lo que ocurre, o sea, lo que se conoce por lo menos que ocurre. Constantino estaba muy enfermo, tan enfermo, y la enfermedad que se cree que tenía Constantino es lepra. Ya hasta algún punto se consiguió, pero era lepra la afección que tenía. Entonces, había acudido a todo tipo de curanderismo de la época, por decirlo de algún modo, para solucionar el tema de su enfermedad, y no había caso. Y en un momento, alguien le aconseja que tenía que inclusive tomar niños en la ciudad y con esta sangre vertérsela por el cuerpo, o sea, matar a los niños para tirarle la sangre, tirar la sangre del cuerpo para salvar del... Bueno, la cuestión es que Constantino no hace esto, pero en el medio de la situación tiene un sueño, exactamente. Tiene un sueño que se le aparece en Pedro y Pablo, una cosa así, era un sueño, ¿no? Y bueno, y él estaba medio así agonizado, bueno, y que tenía que reunirse con el obispo Silvestre. El obispo Silvestre andaba también perseguido por las afueras de Roma, y que bueno, el obispo Silvestre iba a ser el encargado en el sueño, ¿no? Pedro y Pablo le decían, cuando él soñaba, que Pedro y Pablo le decían que tenía que contactarlo a Silvestre, que era el obispo exiliado, obviamente, porque estaban en plena, seguíamos con la etapa de la persecución. Y bueno, este obispo se iba a encargar de buscar la cura. Y ocurre un fenómeno parecido digamos, que da lugar a la mejora de salud a raíz de este contacto con Silvestre. Seguramente él, no me acuerdo si se van en un lago, una cosa así, las aguas lo purifican. Bueno, la cuestión es que el emperador romano sana, ¿no? Ese documento, que no sé si está en algún lado, pero yo lo tengo acá, porque a mí alguien que fue una vez a Europa lo trajo y lo tradujo. Es la versión. Es una versión que tengo, es una traducción de este documento, la colaboración de Constantino, ¿no es cierto? En definitiva, esto va a dar lugar a la firma de algo que dijeron por ahí, en el Milán, el emperador de Occidente, que también lo ubica después el emperador de Oriente, dice ¿no es cierto?, el que hace la firma de la Edicto de Milán. Y pasa a ser religión tolerada del Imperio Romano, porque el que la va a transformar en religión oficial del Imperio Romano va a ser Teodosio. Es decir, el cristianismo va a ser primero tolerado, después transformado en religión oficial, y todos los restantes cultos van a ir a los pagos y van a transformar siendo lo que hoy son los cultos paganos. Los que se dan a los pagos son los cultos paganos. Todos los otros que no sean el cristianismo. O sea, se invierten los roles, por así decirlo. Ahora te dejo, pero más o menos la introducción me parece interesante como para ver por dónde entra el cristianismo en el Imperio Romano. Bueno, se ha dicho que le salió el hombre, le salió el más dos mujeres. Entonces, él en su retórica sostenía que la verdad la poseía el que la sabía decir. O sea, el que sabía cómo decir una verdad era el dueño de la verdad, no la verdad misma. Eso es su época pagana. Conoce al profeta Manis, que es un profeta autoproclamado, que decía que en el mundo había una dualidad, de fuga de poderes entre el bien y el mal, y el hombre no pasaba a ser un mero espectador y no tenía culpa de lo que hacía, sino que si lo iba mal, metía la por el diablo, y si lo iba bien, hizo las cosas bien Dios. Él era ser profesor de retórica y va a Roma. En Roma se postula, había muerto el emperador Valentiniano, y lo sucede su hijo, Valentiniano, que tenía 12 o 14 años y estaba bajo la tutela de su madre. Entonces necesitaba un orador, la voz del imperio. Él se presenta y pasa toda la voz del imperio. Y él sostenía en ese momento lo que creían todos: el emperador era la imagen de Dios en la tierra, que era el intermediario, que era dueño de todo lo que poseía el imperio. Yo vi un pedazo de una película que cómo hacía el orador para hablar y transmitir al pueblo lo que pensaba el emperador. Él se paraba en el salón del emperador, decía que el emperador era el dueño de todo porque era el dueño del imperio. Afuera había un oidor que repetía o intentaba repetir a los que escuchaban fuera de la sala del palacio, pero dentro del palacio, afuera había otro oidor que repetía lo mismo o parecido al pueblo. Entonces si él decía, el emperador es la imagen de Dios que es dueño de todo. El otro decía, Dios dijo que el emperador es el que manda. Y el tercero decía, el emperador hace el bien porque es el representante de Dios.
Entonces iba como un teléfono descompuesto. Y después lo escuchaba más o menos lo que el oidor interpretaba del primer orador. Y ahí en un momento él sostenía que el emperador era el que debía mandar y que tenía que ser, que era el representante de Dios. Y que todo lo que estaba bajo su imperio era de su posesión. Entonces la madre del emperador lo manda con el ejército a que le saque a San Ambrosio, que muere el papa Damasco en ese momento, y el cura de más jerarquía que le seguía era San Ambrosio, que tenía su basílica en Milán. Entonces manda al ejército a sacarlo, y es en ese momento que era un ejército totalmente armado para tomar el momento, flechas, espadas, contra un pueblo cristiano que murió en el intento de poder resguardar esta iglesia. Y en ese momento él tiene un llamado de Dios que le dice que lea las escrituras. Y en ese momento él se hace amigo de Ambrosio, él era un teólogo, Agustín, un teólogo muy leído, seguía a Platón, y se convierte al cristianismo. Y comienza a hacer la escuela eclesiástica. Lo vuelven a mandar a África, donde terminó siendo el obispo de Hipona. Ahí hace su obra cumbre, que es la ciudad de Dios, toma la idea de Platón de que existía un mundo de las ideas, y él lo llama la ciudad de Dios, que era totalmente perfecta, eterna, de donde Dios emanaba su ley. Y nosotros vivimos en una ciudad terrenal donde éramos imperfectos, corruptos, y estábamos unidos por el pecado original. Entonces, ¿por qué sostenía la teocracia? Hago un comentario de lo que está diciendo. La ciudad de Dios es la obra de San Agustín, ¿no? Con todas las características que están diciendo vos, estaba representada en el pensamiento de San Agustín por la ciudad de Jerusalén. Sí. Era la famosa vía de Abel y Caín. Abel representaba todo el bien, la ciudad de Dios, la Jerusalén, y Caín, la ciudad del pecado, la ciudad del mal, que esta ciudad estaba representada por Babilonia. Eran las dos dualidades. La ciudad del bien representada por Jerusalén, con todas las características que existen, Abel, la ciudad del bien, todas las características, y la otra, la ciudad del pecado, la del mal, las bajas pasiones, esa era la Babilonia. Exactamente. Sí. Agustín, escribe su obra que era La ciudad de Dios, y sostenía que la iglesia era intermediaria entre Dios y la ciudad terrenal, entonces estaba sobre el Estado. Era la que, y el gobernante era el más virtuoso, pero el más virtuoso, Platón lo decía el sabio, el filósofo, él decía el que seguía mejor la carrera eclesiástica. Entonces, lo ponía el Papa sobre el Estado para que pudiera mandar. Él veía un Estado optimista, el primero un pesimista, que era el que surgía de los hombres en esta tierra, que estaba dominado por el pecado. Pero después decía que si Dios nos regía desde ciudad de Dios y nos daba sus leyes, la política se podía aunar para un bien común. Entonces, él tenía esa dualidad de pensar que estábamos en un mundo pesimista, pero la ciudad de Dios, o sea, el reino celestial, era el que iba a encaminar a los hombres. Por eso teníamos que seguir a un gobernante que fuera virtuoso en la parte religiosa. Que ese Estado iba a ser un Estado justo cuando era cristiano. La línea de pensamiento de la teocracia papal era esa, ¿no? Estaba Dios, por sobre todas las cosas, la máxima autoridad era el Papa, después venían los sacerdotes, después el rey y después los súbditos. La línea de poder era así, descendente. La línea de poder era descendente. Y a la vez, de aquí, la respuesta tenía que estar del rey hacia arriba. Exacto. Y, fue un Estado justo que solamente podía ser cristiano, por lo que él sostenía. Eso es la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana, que comienza, San Agustín es un gran instrucente del resto de los filósofos que vienen después de él. Él muere en África en el 430, él escribe más de 10.000 hojas,
de sus pensamientos que antes de que los bárbaros atacaran Iconia lo mandan en un barco a Roma, que la orden del Papa era que él vaya con sus escrituras. Bueno, bárbaros Pero eran todos los pueblos. todos los pueblos romanos atacaron decían, a todos los Roma. pueblos afuera decían bárbaros, ¿no? Él en su teoría quería Igual en utilizar la teoría romana. es interesante el rol de la Iglesia Católica, que aún cayendo el Imperio Romano en Occidente, logra contacto también con los hermanos, etcétera. No termina nunca de saber una cuestión política, porque en definitiva lo que se trata de ver es si la palabra de Cristo es una palabra espiritual solamente o si realmente es un mensaje político, que existe debajo de la palabra de Cristo, ¿no es cierto? Ahí viene la interpretación de todo lo que está detrás. Es la gran conmovisión. Bueno, él muere con el ataque, la orden del Papa era que él basta, con todas sus escrituras, que él solamente manda a su sobrina y a todas sus escrituras, y con la ciudad de Dios dentro del barco, y él se queda a pelear en el pueblo donde había nacido, donde era origen. Interesante vida la de San Agustín. Sobre todo interesante el pensamiento, ¿no? La ciudad, la ciudad del bien, la ciudad del mal, la justificación política del poder. El rey subordinado, casualmente, a partir de esta famosa donación de Constantino, de transformarse en la religión oficial. A la vez, hay un hecho simbólico que ocurre después, más adelante, que hay que señalar también en el siglo VIII. En el siglo VIII ocurre un simbolismo casualmente que marca esto del poder espiritual sobre el temporal, la alegoría de las dos espadas, el poder espiritual sobre el poder temporal, que es la coronación de Carlomagno, hoy de los francos. Carlomagno trata de unificar todo el imperio romano desbandado por las fijaciones de los pueblos bárbaros, y hay un episodio que cuando él lo van a nombrar, casualmente cuando viene el nombramiento del emperador, ¿no es cierto?, el Papa León III lo corona, en una cuestión que los medios lo duermen a Carlomagno. Pero Romano mucho no quería saber de esto de la coronación, etcétera, de mezclar mucho el poder de la iglesia. Pero no sé cómo es la iglesia tenía también sus agregados, su forma de contactarse. Y la cuestión que en plena coronación viene el Papa León III y le coloca a Carlomagno la corona. Esa colocación del Papa a la autoridad temporal, poniéndole la corona sobre su cabeza, marca claramente quién tiene la mano. Marca claramente adelante de todo otra vez quién tiene el poder, que se corona. Y esa corona se decía que tenía los clavos de la cruz de Cristo. Entonces, más todavía, más fuerte todavía. La coronación del rey Carlomagno es la plasmación de la teocracia papal. Es donde queda realmente plasmada la teocracia papal. Sí. Bueno, ahora... Perdón, si quieres que quién y las dos marinas. Bueno, yo voy a hablar de Santo Tomás de Aquino. Bueno, un pensamiento muy bien. Bueno, que se basa un poco, hay una parte que se basa en el pensamiento de gobierno de Aristóteles, porque fue un seguidor de su pensamiento, digamos. Bueno, nació en el siglo XIII, en Nápoles, reino de Sicilia, lo que hoy es Italia, y es considerado ¿cómo se llama? El filósofo eclesiástico más importante de la época medieval. El eclesiástico es una corriente filosófica teológica, digamos, de esta época. Bueno, sigue estrechamente los pensamientos de Aristóteles y los trata de plasmar dentro de la cosmovisión cristiana. Sigue Aristóteles, porque la obra de Aristóteles, ahí es como que se reencuentra en el siglo XIII, porque había estado perdida la obra de Aristóteles. ¿Qué pasó con la obra de Aristóteles? ¿Dónde estaba la obra? Estaba escondida. Santo Tomás de Aquino como que la redescubre. El tema es que Aristóteles estuvo prohibido por 3 papas. Lo que pasa es que en ese momento Aristóteles fue traducido al griego al idioma musulmán. Entonces había muchas cosas que se traducían mal, que iban en contra del cristianismo. Lo que hizo Santo Tomás de Aquino es pedirle a uno de sus ayudantes que lo traduzca directamente del griego al italiano. Entonces ahí volvió a tomar historia de Aristóteles y para plasmarla en el cristianismo. Bueno, políticamente hablaba de un gobierno con 3 tipos de Estado, digamos. Uno que era justo, 2 tipos de Estado. Uno que era justo y accesiva para el bien común, que era la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y el gobierno injusto, digamos, que estaba desviado, que no iba hacia el bien común, sino hacia los particulares, hacia los intereses de los particulares.
clásicos es la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Santo Tomás habla de la tiranía, se refiere a la tiranía como, si bien el gobierno corrompido de la monarquía, se refiere, usa el mismo término para hablar de los tres tipos de gobierno justos, digamos. Y él habla de que la tiranía la deben prever los ciudadanos, la deben ejercer los ciudadanos a través de elegir bien a su monarca, controlarlo y luego preservarlo, dejarlo, tolerarlo para evitar mayores males. Haga una cosa, después la ayuda de memoria, que no está todo el secreto de memoria. Pero muy bien, muy bien. Sí, sí. Respecto a la ley, decía que los hombres, los hombres racionales actuaban de forma racional. Lo tenían, la ley natural la tenían dentro de su conciencia. No actuaban libremente, no hacía falta que alguien les diga lo que tenían que, cómo actuar. Pero al ser una ley, la ley natural, al ser tan abstracta, al ser tan general, se necesitaba una norma, implantar una norma, que el Estado o el gobierno ponga una norma para regular todos los actos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, para que estos puedan vivir bien común, digamos, en una comunidad. Prácticamente retoma muchísimo la historia. Sí, por eso es estrechamente los crecimientos. Bueno, ¿en qué momento, sería la pregunta, las líneas generales del pensamiento teocrático ya las tenemos más o menos claras? Al curso le pregunto, ¿en qué momento se produce el quiebre acá? ¿Cuáles son los pensadores que empiezan a aparecer y cuáles son las ideas por las cuales estas ideas empiezan a caer? No sé, pero pregunto qué tipo de pensadores aparecen a lo largo de las historias de las ideas, qué pensamiento reflexivo se opone a este pensamiento de la teocracia basal. ¿Cuáles son pensadores que empiezan a influir en decir, bueno, no, la verdad, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César? Separar esas dos espadas. Acá la espada, la espiritual, está sobre la temporal, claramente, ¿no es cierto? Entonces, las dos espadas que están a dividir, ¿no? No empieza Maquiavelo. Hay una versión antiteocrática anterior a Maquiavelo. Esta la llevan adelante tres pensadores. Uno es Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, que escribió un tratado que se llama La Monarquía, es el primero en reaccionar. Después, Marsilio de Padua, que escribió El Defensor de la Paz, es otro de los que reaccionan, y finalmente Guillermo de Ockham. Son tres de los pensadores antiteocráticos que empiezan a decir que, bueno, que en realidad este poder, bueno, empezar a separarlo, que en realidad más allá de la autoridad que venga de Dios, etcétera, ¿no es cierto?, en la tierra, ¿no? Empezar a separar las cosas, el poder temporal, que el poder espiritual, el poder del Papa va por la vía espiritual, el poder temporal, el poder civil, nada tiene que ver, etcétera, etcétera. Bueno, la teología clásica difunde esta teoría de Santo Tomás de Aquino, que dice, perdón, la voy a leer porque no me acuerdo de memoria. Los pensadores teocráticos son importantes, porque si no pasan a Maquiavelo siempre, directamente, Maquiavelo hablaba de Italia unida, aliada y sin sacerdote, así era el ley. Italia unida, aliada y sin sacerdote, clara versión, ¿no? Pero estos tres pensadores anteriores también hay que tenerlos en cuenta, a Dante Alighieri, a Marsilio de Padua y a Guillermo de Ockham. Yo pienso que la sociedad y el poder político son la naturaleza social del hombre, por lo tanto ambas provienen de Dios. Porque él habla mucho de que lo político, digamos, proviene de que el hombre es un ser social, y la política es lo que regula al hombre con la sociedad, digamos. Por eso proviene de Dios. Sí. Lo que dice la teología. En realidad sabían sí, está bien, igual a las ideas de Aristóteles hubo reacciones anteriores a las ideas de Aristóteles, no tanto como las de aquí. Hubo reacciones anteriores en tres escuelas que se llamaban las escuelas del helenismo, que surgen después de la muerte de Alejandro Magno. Una son los epicuros, Epicuro era el filósofo que encabezaba, los epicúreos. Otra es la escuela de los estoicos y otra es la escuela del cinismo. Aristóteles decía que el fin de la ciudad, el vivir en la polis, el fin último era la felicidad dentro de la polis, etc. Entonces, Epicuro decía, no, el hombre no solamente es un animal cognitivo, es un animal social también. Eso decía Epicuro, ¿no?
y a la vez la finalidad última no es solamente la vida virtuosa en otra ciudad que marcaba Aristóteles, sino el vivir placenteramente, el placer como finalidad última. No le ve a Aristóteles que daba la virtud, ¿no? El placer, por sobre todo. Los estoicos también, se hablaba algo de los estoicos, por ejemplo, tenían que, ya en esta época se oponían a la actividad de Aristóteles porque decían que de alguna manera el sabio también podía o no podía participar en política de acuerdo a su conveniencia, pero se reconocía también la sociedad civil, donde también ciertas prerrogativas no se podía actuar, y el cinismo, que era el Diógenes, justamente, que lo nombramos acá varias veces, era que se opone a todo. Si vimos que el mundo va para allá, los cínicos quieren ir para otro lado, quieren volver al estado de la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando me decía Mauro, o sea, que me había dicho en un momento, dijo, no sé si nos bancaríamos verlo a Dios que estoy en me acordaba el otro día, me reía solo cuando me acordaba. No sé si todos lo bancaríamos verlo a Dios, no voy a decir lo que pasa. La frase que hizo él, porque lo dijo muy eufóricamente, pero que desnudo, bueno, por la ciudad. Pero cuando yo le contaba que cuando se hizo la noche de la filosofía, acá en Buenos Aires, que fue este año, me debe ser el año pasado, este año, que se incorporaron al circuito de la noche de los museos, la noche de la filosofía, había un personaje que hacía Dios, de Diógenes, y todos lo miramos y decían, ¿quién es? Claro, estaba todo así haciendo, ¿no? Era como que Diógenes hablaba. El cinismo que planteaba una salida, si se venía cultivando la sociedad occidental, el pensamiento occidental, desde Atenas hacia lo que hoy hemos amado todo, la cultura que hemos recibido todo, bueno, decían, los cínicos decían que había que volver al estado de naturaleza. Yo les conté las anécdotas de Diógenes con Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Les conté cuando Diógenes, Alejandro lo fue a buscar y Diógenes le dijo que se corriera porque lo tapaba el sol, etcétera. Me dijo que le faltó el respeto, porque no quería tener, los cínicos no querían tener nada que ver con lo que se venía construyendo, un tipo de civilización. O sea, quizás el pensamiento aristotélico, si él lo retoma, tanto lo más, obviamente, en esto de la teología, había tenido una fuerte reacción ya en la misma Grecia Helénica, ¿no? Es un paréntesis que habíamos pasado por alto estas tres escuelas que me parece que son interesantes. La escuela de Epicuro, la escuela de los estoicos y la escuela de los cínicos. Bueno, yo me elegí. Bueno, este es básicamente el pensamiento de la aristocracia basal. ¿Alguien quiere decir algo? Ustedes la libertad, el poder decirlo. Obviamente tiene mucho que ver el poder de la Iglesia Católica. Cuando ustedes se pregunten por qué en Chile, ahí viene la pregunta, ¿y por qué la Iglesia tiene tanto poder? Y bueno, 11 siglos en el poder me parece que es poco. O sea, ¿por qué va a ser? El príncipe Maquiavelo, ya le dije la versión aristocrática y ahora aparece el pensador que este sí lo conocen y deben haber leído varias veces, el príncipe, la obra mayúscula del pensamiento político, y bueno, poco retoma esta idea, es el gran aristocrático, digamos, ¿no? Acá claramente busca la división del poder temporal del poder espiritual. Bien. Lo que hicimos adelante para que no tenía nada que ver con el tema. De esto que están poniendo ahí podríamos quedar a hablar toda una noche. Vamos a tratar de sintetizar las ideas principales. Pero la verdad es que es un tema que Maquiavelo da para muchísimo. Es el manual de lectura de bastante de los políticos que tenemos en la actualidad. Unos cuantos lo leen y lo leen bastante bien. Porque a la hora de ser bastante sádico y bastante, lo estoy bastante... Nicolás Maquiavelo. Bueno, nosotros vamos El secretario florentino para los amigos. Bueno, para ubicarlo en un contexto, fue en la Edad Moderna, durante el Renacimiento, y durante los siglos XV y XVI, en la ciudad de Florencia, en la ciudad de Italia, crece cultural y económicamente. Donde el teocentrismo y el feudalismo pierden importancia y surgen los principados. Bueno, en este contexto, en el año 1549, nace Nicolás Maquiavelo. Él fue un diplomático, un filósofo político y un escritor. Y varias obras
importante fue el príncipe. Y lo estaba tomando mucho vino también. Por eso lo escribió. Bueno, de hecho, escribe la obra por un grado de resentimiento. Tanto él y tanto quería participar y no lo dejaban, que el tipo estaba enloquecido de ganarse los favores. Sí. Plantea la necesidad de un cambio en la forma de... un cambio político en la forma de gobierno que en ese momento estaba Lorenzo de Medici. La necesidad de un cambio, el príncipe en ese momento. En realidad el príncipe él le dedica la obra a Lorenzo de Medici, pero el príncipe estaba inspirado en realidad en César Borges, pero bueno, no importa. Pero le dedica la obra a Lorenzo de Medici, y Lorenzo de Medici, en el momento que él le da al príncipe para ganarse los favores, porque le dio la obra para que la lea y te gane los favores, y decirle, mirá lo bueno que te traigo, que yo hizo Lorenzo de Medici, estaba jugando con unos perros de yo, y le mandó justamente de regalo una buena botella de vino, pero Lorenzo de Medici creo que es una que todo el mundo. Bueno, el interés está basado en tomar medidas políticas y militares, y el fin es conservar y aumentar el poder que tiene el príncipe, digamos, en este principado. El fin justifica los medios. El fin justifica los Famosa. Una clase que nos caracteriza. Después, bueno, el libro tiene 26 capítulos y lo dividí en 4 partes y voy a explicar los principales. Por ejemplo, en la primera parte habla de las clases del principado. Hay 5 tipos, 5 clases de principado. O sea, el principado hereditario sostiene que es una de las más fáciles de sostener, digamos, porque como está tiene una trayectoria, es por eso que es más fácil. Después están los principados mixtos, cuando un principado se adhiere a otro. Después están los nuevos, que pueden surgir con sus propias armas y el talento, digamos, de ese príncipe. Después están, y los que también pueden ser tomados por las armas ajenas y la ayuda de otros. Después están los principados civiles, que es cuando es elegido por el pueblo llega al poder, y los principados eclesiásticos, están elegidos. Bueno, y nombres ciertas características para sostenerlos, y bueno, marca la diferencia de que los hereditarios son más fáciles de conservar, y los nuevos también pueden conservarse, pero tienen que tomar las virtudes de los hereditarios. Después, en la segunda parte, habla de las clases de milicias y deberes de un príncipe. Él habla del ejército, así que es muy importante hay 3 tipos de milicias. Está, digamos, el ejército propio, el que forma con sus soldados, está el ejército auxiliar, que es el que le prestaría otro príncipe, y el ejército de mercenarios. Él sostiene que el más importante es el propio, porque es más seguro para él. Los otros dos pueden conspirar y traicionarlo, digamos. El otro príncipe te dirá, los príncipes y los mercenarios no les importa nada. Sí. Y después, bueno, también dice que no debe descuidar el arte de la guerra, aún en tiempos de paz. Un príncipe tiene que estar atento, tiene que conocer el terreno, tiene que salir a cazar, tiene que... Ahí dan los consejos famosos, ¿cierto? Claro, ante un levantamiento o ante una sospecha de enemistad, cortar la cabeza de una sola vez, no generar, bueno, un montón de cuestiones que son un poco el razonamiento y la forma de pensar de él. Para que más o menos yo, a veces en una vuelta hace mucho en una revista que había salido, recorté algunas, pero para que se den una idea de cómo pensaba Nicolás Maquiavelo. El que ayuda a otro a hacerse poderoso causa su propia ruina. La ocupación militar es, pues, desde cualquier punto de vista tan inútil como útiles son las colonias. Los príncipes deben encomendar a los demás las tareas gravosas y reservarlas agradables. El príncipe debe inclinarse para parecer grande e ilustre en cada uno de sus actos. Es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse en el poder aprenda a no ser bueno. Los hombres ofenden por miedo o por odio. Hay una famosa frase de él que era así, justamente. El príncipe prefiere ser temido a ser amado, porque ser temido depende de él, mientras que ser amado depende de los demás. La primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo rodean. Si son capaces y fieles, podrá resultárselo por sabio. Pero cuando no lo son, no podrá considerarse prudente a un príncipe que el primer error que comete lo comete en esta elección. En cuanto a los asesores, en cuanto a todo, ¿no?
Pues engañe quien cree que entre personas evidentes los beneficios nuevos hacen olvidar las antiguas ofensas. Y por último, no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que de introducir una ruina. Estos más o menos son 10 puntos que reducen, sintetizan el pensamiento. ¿Pero tendría cosas nuevas o toma de lo que se venía haciendo? No. Encargaría de los gobernantes. No, de lo que él viene viendo, y aparte, él mismo ve la Italia de la época que le toca vivir, y cómo, justamente, le dije recién, Italia unida, aliada y sin sacerdote, viene reaccionando contra todo el pensamiento teocrático, ve cómo se van manejando los principados, y en base a eso, ya los cotejo. ¿Por qué? Porque él estaba bastante resentido de que él, habiendo participado una vez en política, luego cae en desgracia. Él cae en desgracia con la pegada de los Medici en Florencia. Entonces, a él trata de congraciarse para que, porque creo que la idea de él era ocupar cargos administrativos, etcétera, o estar lo más arriba posible, pero en definitiva no le daban lugar. Entonces, con el libro trata de que le den el espacio que él quería, pero un poco murió medio, digamos, por así decirlo, frustrado con esa idea, ¿no? Bueno, y bueno, para terminar también con lo que dijo usted, para redondear, el pensamiento de Maquiavelo dice, bueno, que él debe ser temido, que no debe ser odiado, dice que tiene que tener, tiene que ser virtud y aparentar muchas veces lo que no es, y ser cruel en determinados momentos. Lo justifica en realidad, a veces hacer un mal, otro mal de otro, para aparentar al pueblo y para mantener contento a sus súbditos, a la nobleza y a los soldados, porque cualquier descontento de ellos puede generar una conspiración y puede morir ese príncipe. Después, bueno, este es algo importante que dijo, que tiene que tener dos cualidades. Tiene que ser un príncipe tiene que ser mitad humano y mitad bestia. Con la parte humana dice que tiene que aparentar al resto, tiene que ser bueno, justo, pero en realidad puede esconder algo detrás, él tiene a los ministros de otras personas para mandarles a las cosas. Él no quiere que, claro, las cosas suyas. Y con la parte de mitad bestia se refiere que tenía que ser como la analogía de un zorro y un león. De la zorra tiene que ser astuto, tiene que ser una estratega para mantenerse en el poder. Primero tiene que analizar bien la situación y tiene que ser un león para tomar decisiones fuertes y para aparentar ser fuerte. Y después, bueno, en la última parte del libro describe la crisis italiana, digamos, y llama a las virtudes del príncipe. Retoma todo lo que dijo anteriormente que deberían hacer para conservar el poder político. Muy bien. El príncipe resumido y muy bien. Muy bien. Bueno, estoy hablando sobre algunos voy a hablar sobre algunos principios de esta obra. Voy a tocar un poco el relacionamiento que mi compañera habló, la libertad, la famosa frase "el fin justifica los medios", explicarlo un poco. Después, bueno, el hecho de que el príncipe está exento de la norma moral, ¿sí? Y hablar un poco sobre la manipulación, ¿sí? El príncipe de Maquiavelo es una síntesis de la disrupción del medioevo, como bien dice mi compañera, para poder entrar a un nuevo principio de realidad que es el Renacimiento, en el cual el hombre, ¿sí?, es el centro de todas las situaciones, y las preocupaciones ahora se plasman en la persona, en el hombre, ¿sí? Y con respecto al Estado, ¿sí?, se observa un poder secular, ¿sí?, por lo cual este Estado solo está otorgado por el derecho divino, ¿sí?, sino todo lo contrario, en el cual se manifiestan intereses económicos, intereses privados, personales, ambiciones personales, ¿sí? Por eso es muy importante también tener esta audiencia de cómo cambia de un Estado teocrático a este tipo de Estado secular. Bueno, también en relación al Estado, ¿sí?, el Estado es la razón suprema, ¿sí?, es un fin en sí mismo y está encima de fines particulares y por encima del orden moral. Maquiavelo parece la razón de Estado. ¿Y Maquiavelo qué es el creador de la Estado? ¿Qué es el creador? Él habla del Estado. Él es el que crea la palabra Estado. Hasta ahí no se conocía. Por más que hablamos del Estado antiguo, etcétera, la palabra Estado como tal no se conocía hasta Nicolás Maquiavelo. Él es el que crea el término. Y bueno, después con respecto a la libertad, Maquiavelo es un ferviente defensor de la libertad. ¿Por qué? Porque dice que una nación puede ser cada vez más grande en cuanto a poder y a riqueza si los habitantes tienen esta libertad.
¿no? También es importante aclararlo, ¿sí? Luego, tenemos la famosa frase que justifica los medios, ¿sí? Que se funda en el principio de el hombre es malo por naturaleza. Ah, bueno, viene la famosa dicotomía de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Sí. Para muchos de los antiguos que estuvimos viendo como Aristóteles, el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, acá viene la famosa distinción maquiavélica, ¿no? El hombre es malo por naturaleza. ¿Sí? Exacto. Y esa idea va a predominar en otros pensadores como Thomas Hobbes, por ejemplo. Thomas Hobbes también va a tener el hombre malo por naturaleza y otros parecidos. Sí. Exacto, sí. Bueno, esta es la razón por la cual existen las guerras, individuos unos en contra de los otros, y el principal, el perjudicado es el Estado. Por eso es que eso no se puede, digamos, permitir, ¿sí? Por lo tanto, la astucia, el engaño y la fuerza bruta son considerados medios lícitos para lograr el fin supremo, que es el bien común, ¿sí? ¿Por qué? Porque este bien común, ¿sí? Lo que hace es que, bueno, todo se va a hacer a cabo, todas las funciones del Estado correctamente. A su vez, el príncipe, ¿sí? Está exento de la norma moral. ¿Por qué? Porque tiene que asegurar la conquista y la posesión del poder. Es por eso que puede llevar a cabo tanto la astucia, el engaño como la fuerza bruta, ¿sí? Porque, bueno, está justificado en un punto, para llegar a ser bien supremo para la mayoría de las personas, ¿sí? Y, bueno, algo también importante... La base del pensamiento también del absolutismo. El absolutismo tiene mucho de esto, ¿no? El rey, Thomas Hobbes, es el gran teórico del absolutismo. Lo tienen ahí en el programa. El poder, después del monarca, no va a reconocer ningún límite. Si bien el poder le viene de Dios al monarca, no hay problema que le viene de Dios, pero en la tierra no reconoce límite de ninguna naturaleza. Jean Model, que es otro pensador de la modernidad, establece dos limitaciones del poder absoluto. También es un teórico del absolutismo, pero reconoce dos límites del poder absoluto. Uno es el derecho que viene, digamos, del orden divino, que estoy hablando que viene de Dios, y el otro el derecho de propiedad, sobre la propiedad privada de los hombres, que el monarca solo puede entrometerse en caso de expropiación por razón, por ejemplo, de utilidad pública, etc. En esos casos, ahí está la base de la expropiación, obviamente, de utilidad pública, ¿no? En este pensamiento que solamente cuando hay un interés público, el monarca puede entrometerse en los bienes particulares de los últimos. Godén, Jean Model o Juan Molina para otros, establece, también un teórico del absolutismo al lugar de Thomas Hobbes, pero establece estas dos pequeñas consideraciones, ¿no? Que también siguiendo un poco las ideas de Maquiavelo. Sí. Y bueno, y por último, uno de los puntos paradoxales es que el príncipe debe ser un maestro de la manipulación, ¿sí? A través más que nada del lenguaje, para modificar las creencias y las opiniones de los habitantes y de esta forma asegurarse adhesión. Y bueno, en este caso, un buen manipulador tiene que conocer bien el alma humana para poder, digamos, meterse en ella y poder afectarla justo en el lugar más débil, ¿no? Como dar en la fecha, digamos, para saber bien cómo accionar, cómo estar tenido. Sí, para llevar adelante los principios del sí. Muy bien, muy bueno. Yo le decía a Thomas Hobbes, John Locke, hoy hablábamos de Locke, pero Locke ya es un teórico de la libertad, digamos. Locke empieza a establecer las limitaciones al poder, y yo le decía que establece la diferencia entre, empieza a tener una idea de dividir el poder absoluto, ¿no? El poder se puede dividir en poder ejecutivo y legislativo. El legislativo va a estar representado por el Parlamento y el poder ejecutivo por el monarca, digamos, ¿no? Es la famosa división entre parlamentario y monarquía, y después había un tercer poder que decía John Locke decía, había un tercer poder que era el poder federativo, pero el poder federativo se subsumía con el poder ejecutivo en definitiva porque era el que tenía el manejo de las relaciones exteriores, etc. Así que eran dos poderes en realidad, no tres, dos. En las instituciones son dos, son división en dos. Sí, esa va a ser la base del pensamiento de Montesquieu, y que algo vamos a decir después también. Bueno, pero hasta acá he hecho unas comparaciones mínimas con algunos otros pensadores que vamos a ir viendo seguramente a la discusión, pero hasta acá me parece muy bueno. Así que un aplauso para todos los... Con esto voy a dar por concluida la clase del día de la... pensadores que son relevantes, pero yo he tomado algunos que me parece que tienen teorías ejemplares, por lo menos de un tema que me parecía que para el estudiante de Derecho es interesante, que es el tema de la teoría de las formas de gobierno. Me parece que para el estudiante de Abogacía es un tema central, digamos.
A mí es uno de los temas que más me gusta, por lo menos. Entonces, y nosotros estuvimos viendo la clase pasada, todo el tema cultura, pero también, pero también la primera clase algo que hemos hablado de Platón, ¿no? También un poco de Tucídides, de las bases de la civilización occidental, de las relaciones entre cultura y civilización, etc. Bueno, cada teoría de la forma de gobierno, ustedes van a ver que según cada autor, la va a contar desde un punto de vista descriptivo, predictivo y arqueológico. Son tres enfoques de cada una de las teorías de las formas de gobierno, ¿no? Si nosotros tomamos de ejemplo lo que yo había dado de uno de los pensadores, que fue Platón, ¿se acuerdan? Que yo le dije que para Platón la mejor forma política era la topocracia, el gobierno de los astros, y que decía, infinitas son las formas de la virtud, pero muchas son también las del vicio. Y él señalaba como vicio la timocracia, entre las formas de gobierno, la timocracia, la oligarquía, aquí en este orden, la oligarquía, esto se lo puse la clase pasada, pero lo repito, para que vean cómo juega esto con esto, la democracia y la tiranía, ¿no? Estas son las formas negativas, ¿no? Esto que venía de Timé, que significaba honor y que era el gobierno de los guerreros, esto de los ricos, esto del gobierno del pueblo, y acá la tiranía cuando uno se toma el poder, todo esto en sentido negativo, ¿no es cierto? Todas eran las formas de juicio. Y una que era positiva, que era la topocracia. Ahora, muy bien. Estos son base a las ideas de Platón, a la teoría de la forma de gobierno que habíamos tomado de Platón. Ahora bien, desde lo descriptivo, Platón recoge las formas de gobierno que existían en su momento, las que él tenía conocimiento, y dice, bueno, las que conozco son todas deseadas, y son la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía, y da ejemplos históricos comparativos de por qué cada una de estas es una forma deliberada de gobierno. Desde lo prescriptivo, o sea que lo descriptivo primero es describir cada una de las formas políticas, de las formas de gobierno. Desde lo prescriptivo lo que hace es la ordena. Es decir, esta es la mejor, la positiva, y estas son cada una, en orden sucesivo, son negativas, formas de gobierno desviadas, ¿cierto? Entonces, desde el punto de prescriptivo, ¿qué quiere decir? Se le da un orden. Y desde el punto de vista arqueológico, ¿qué es lo que hace? Un juicio de valor. Un juicio de valor. Juicio de valor. ¿Qué quiere decir? Valoriza cada una. ¿Por qué cada una de estas es mala? En base a lo que vimos en la clase pasada. No quiero retornar sobre esto, porque ya lo dije. Pero de cada una, lo dije en la clase pasada, ¿por qué este pensador decía en qué criticaba cada una de estas formas de gobierno? Bueno, es más o menos la misma idea con lo de ustedes, con Aristóteles. O sea, por eso dije la introducción. Aristóteles, la gran pregunta es, en el pensamiento de la forma de gobierno, que era el tema que yo les había dado, es ¿quién gobierna? Y la segunda pregunta sería ¿cómo lo hace? ¿Quién gobierna y cómo lo hace? ¿Está? ¿Quién gobierna y cómo lo hace? Entonces vengan y vamos a describir un poco la pregunta. ¿Sí? A veces la explicación de Aristóteles cuando nosotros tenemos un tema de forma de gobierno, se le verificaron puras y puras. Sí, pero eso es Aristóteles, que van a ver ahora. Las formas puras y las impuras. Pero este es el tema que vamos a ver hoy. Bueno, ¿por qué me dicen usted qué tema tiene? Formas de gobierno y Estado, la diferencia. Ah, sí, bueno, tiene relación también. ¿Ya lo estuvieron viendo? ¿Ya lo estuvieron viendo? Ah, sí, bueno, van a hacer tipo una cronología, ustedes.
sea, traten de que no sea muy repetitivo, véanle la vuelta, ¿eh? Bien. Déjenme un pedacito de jarrón acá para... Tenemos el siguiente tema. Vamos a aclarar este punto que es importante, porque se puede generar un gran incómodo respecto que trato de evitar. Digamos, grandes líneas de pensamiento no quiere decir que vamos a recorrer una línea de tiempo histórica, porque si no vamos a quedar totalmente fuera del total de tiempo y de distancia. Es decir, obviamente que ellos van a hablar después del pensamiento de la Edad Media y es muy posterior a este tipo de pensamiento, ¿no es cierto? O sea, de hecho, entre la Grecia antigua y la Edad Media, por decirlo en su sentido central, pasamos todo el Imperio Romano prácticamente por arriba. Igual, en base a lo que ellos vayan diciendo, yo voy a hacer un pequeño parangón con las ideas de un pensador que describió la forma política romana en época del apogeo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Traten de llegar la próxima más o menos en un horario que continuó en la clase de interrupción permanente. Hasta las 1:30 acuérdense que teníamos. Bueno, lo que decía es, sí, porque si no yo también entiendo que vamos a llegar para las 10 de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Bueno, no le voy a decir lo que dice. No, les decía que la idea es esta forma política, según Aristóteles, yo le voy a hacer la clasificación paralela a esta, le voy a tirar algunos datos de la clasificación de la forma de gobierno según Polibio. Polibio es un pensador que no todavía mucho le suena, no, lindo nombre para ponerle a una mascota, Polibio. Pero Polibio fue uno de los grandes pensadores de Roma, aunque parezca mentira. Era un griego justamente latinizado, por decirlo de algún modo. Y también hizo una teoría de las formas de gobierno muy interesante, que actualmente esa teoría de la forma de gobierno de Polibio es la que marca el porqué de la grandeza de Roma. La grandeza de Roma, ¿dónde estaba la grandeza de Roma? ¿En las ideas? ¿En las teorías? No, en que era prácticamente, por decirlo entre comillas, porque no toda la etapa de Roma fue un imperio, fue una monarquía, después una república y después un imperio. Pero la grandeza de Roma estaba en la constitución política que tenía Roma. En la constitución política que tenía Roma. Eso es muy fácil. Me entrena. Para la combi. Para la combi. Si sabe mucho mejor. No. Bueno, entonces, Aristóteles, dentro de las teorías ejemplares de las formas de gobierno, quizá la primera no haya sido la de Platón, haya sido una que está en los más libros de historia de Heródoto. Pero yo tomé la de Platón porque no podemos analizar todas las que existen a lo largo de la historia de la ciudad política. Arrancamos con la de Platón, que fue relevante, trascendente, con gran impacto en el pensamiento, más allá que se habla de utopismo católico, que lo que sentó base, y ni hablaba de Aristóteles, que es quizá la que es la madre de las teorías de la forma de gobierno, la central. Bueno, Aristóteles, el pensamiento aristotélico es central. Obviamente Aristóteles clasifica las teorías de gobierno en formas buenas y malas, puras e impuras, de algún modo, como dijiste vos, lo mismo que buenas y malas. La pregunta era, básicamente en el pensamiento aristotélico, era quién gobierna y cómo lo hace. ¿Quién gobierna y cómo lo hace? ¿Y en base a qué gobierna y cuál es el sentido de gobernar? ¿Cuál es la felicidad última? ¿No? Ya le dije, la felicidad, pero bueno, el bien común. Bueno, en fin. Así que bueno, no es para leer todo el trabajo ni nada por el estilo, que está aburridísimo, ¿no? Pero díganme más o menos cómo es la teoría de la forma de gobierno según Aristóteles, cuéntenos un poco a todos. Bueno, Aristóteles era un filósofo griego, nació en el año 384 a.C., murió en el año 321 a.C. No solo se dedicó a la filosofía, sino también se dedicó a... Voy a hacer una pequeña introducción sobre Aristóteles y después nos vamos a enfocar en la clasificación de gobierno. No solo se dedicó a
a la filosofía, sino también que se dedicó a la biología, a la botánica, a la zoología, a la metafísica, a la física, a la aritmética, y estudió en la Academia de Atenas. Fundó el liceo, donde enseñó un año hasta antes de su muerte. El liceo lo fundó y queda en el liceo. Bueno, Aristóteles clasificó a las formas de gobierno en formas puras y en formas impuras. Primero, lo que puedo acotar de lo que dijo él, que es una de las personas consideradas de las más inteligentes de la historia de la humanidad, obviamente, con toda la introducción que puede dar cuenta que es así. Y segundo, que murió exactamente un año después de Alejandro Magno, que fue el maestro, fue el maestro de Alejandro Magno, que fue uno de los casos que yo conté claro en la historia, donde el hijo supera al padre en cuanto al esplendor de toda su obra de gobierno. El padre era Filipo II de Alejandro Magno, que también era un gran conquistador, pero Alejandro mucho más allá. El padre también era médico del rey III, por eso tenía mucho contacto con la realeza. Bueno, digamos a la formación. Bueno, nosotros vamos a hablar de las 6 formas de gobierno, que como dijo usted, Aristóteles utilizaba 2 criterios para dividirla. Y yo voy a poner Bolivia ahora. Muy bien. ¿Quiénes gobiernan? Si uno, pocos o muchos, y de qué forma. Si para el bien común o para ventaja propia. Yo voy a hablar de las formas impuras y Fátima va a decir las impuras. A las formas puras se las llama puras o formas buenas porque justamente es para bien, para beneficio de todos, para el bien común. Y en la monarquía gobierna uno y bueno, como bien dije, para beneficio de todos. Bueno, la tiranía es lo mismo, sí, pero ahí es cuando se decía, cuando el monarca, el rey, se empieza a fijarse en sus beneficios, o sea, en su propio interés, y se decía la monarquía. La aristocracia es lo mismo, siempre es para el bien común, pero en este caso van a gobernar pocos, que van a ser los sabios, pero no los filósofos sabios, sino los sabios, los ciudadanos sabios, digamos, pero van a ser pocos, y para el beneficio de todos. Bueno, la oligarquía es lo mismo, pero la diferencia es que en esto van a estar gobernando los ricos, que van a priorizar sus intereses en vez del pueblo. ¿Cuál es el interés? La pregunta sería ahí, ¿en base a qué interés tiene que cada una de las formas de gobierno marcarse como la mejor, justamente? ¿Qué interés tiene que representar esa forma de gobierno para hacerla mejor? Aristóteles las clasifica en puras y impuras, o buenas o malas, según su criterio, que todos los que piensen en el bien común o en el bien de la comunidad, él cree que son las correctas, las justas. Por eso las divide así. Y sobre todo las que están en conformidad con el interés público. Claro, el interés público. El interés público es muy importante, esa es la clave. Las que están de acuerdo al interés público, y en la búsqueda final de la felicidad entre la ciudad, pero también del bien común, que es el fin de la vida de la comunidad, la cual, ¿y cuál es? El bien de todos, el bien común. Entonces, en el interés común hacia el bien común son las consideradas buenas, y las desviaciones son las consideradas malas. Bueno, y por último, de las formas impuras está la democracia, que gobiernan muchos sin perjudicar a la minoría. O sea, lo mismo, todas las formas puras en beneficio de todos, o del bien público. O sea, ustedes miren que Aristóteles acá hay una ¿dónde ubica la democracia? Lo ubica como forma buena, pero ojo que no es la democracia en sentido como la tomamos en la actualidad. Puede ser que los cargos se elegían por sorteo, eso lo dije, en las asambleas, etc. Y hay otros autores que no hablan de democracia acá para ponerla como forma buena. Hablan de república o politeia. República o politeia, no necesariamente de democracia. Y los que hablan de democracia actualmente, los que ponen esta clasificación, que la que es buena la democracia, ponen demagogia de este otro lado. Pero en realidad, en esta clasificación original de Aristóteles sería república o politeia, sería y del otro lado democracia. El llamado malo no demagogia, democracia. Esa es la verdadera clasificación, ojo, porque
Esta es una que, la que tomaron ustedes, es una que no es la más divulgada y la más aceptada. El gobierno desviado de mucho, democracia, ponen, ¿eh? Pero vamos a tomarla en cualquiera de estas opciones, como bueno, acá del otro lado sería democracia en esta, ¿no? Se representa lo mismo, de otra manera, pero la semántica no modifica el sentido. Para la demagogia me costó un poquito encontrar alguna definición, Claro, sí. pero vendría a ser que los gobernantes primero promocionan, publicitan todo para que la gente les crea. Una vez que logran su confianza, los demagogos, logran su confianza. Ya empezamos con el, si quieren empezar con el debate no hay problema. Hasta la cabeza, no me estoy diciendo, la convencer a la gente. Desde que el proyecto del progreso, este era un claro ejemplo de un demagogo, y que después obviamente que van por sus intereses y no cumplen nada, es algo ilógico. Uy, sí, claro, no. Qué buena clase. Ya empezamos con los disparadores. Bueno, sí, seguimos. Yo voy a hablar de otras formas de... No me puedo detener tanto porque después tenemos que llegar a la segunda. Entonces vamos a amenizar y si nos queda al final, bueno, es que intentamos hablar. Sí. Voy a hablar de otras formas del gobierno, como el gobierno teocrático, que es el gobierno de Dios. No, pero teocrático acá con las formas de Aristóteles no lo veo. Lo veo con la Edad Media. Lo veo fuera de contexto. Pero no es la son otras. Ah, otra forma. Claro. Bueno, entonces tomamos entonces para no mezclar las cosas, ¿no? Por eso, sí, otras formas. Como es la teocrática, es cuando los líderes gubernamentales coinciden con los representantes de la religión dominante. Y las políticas son parecidas o tienden a que sean iguales a la religión dominante, ¿no? Generalmente se gobierna en nombre de Dios o de un ser superior. Y otra forma sería la dictadura, que es un sistema de gobierno en donde gobierna uno solo o un grupo de personas. Bueno, el caso de la dictadura yo lo conté la clase pasada, que la dictadura, lo voy a reiterar porque algunas personas no pudieron por ahí venir, la dictadura es una forma o institución que devengó para mal desde los mismos comienzos de ese donde no existen derechos. Es decir, la dictadura en Roma era una magistratura excepcional para un periodo de crisis que no podía establecerse y no podía durar por más de 6 meses. Es decir, cuando había una situación de conmoción interior muy fuerte o un problema externo a Roma, se nombraba un dictador para salir de esa situación de crisis. Pero ¿qué pasa? En la misma Roma, yo conté el caso de Julio César, que se hizo nombrar dictador eterno, entonces en la misma Roma le vengó mal la magistratura de la dictadura. Pero estaba pensada, una cosa es cómo devengó y otra cosa es cómo estaba pensada. Era una situación que era que en una época de crisis se nombraba un cónsul, por ejemplo, generalmente eran cónsules lo que se nombraba, para salir de ese problema, esa problemática. 6 meses y listo, volvemos al sistema, y era como lo que sería un estado de emergencia constitucional, por decirlo. Hoy lo conoceríamos como emergencia constitucional, ese tipo de estado donde hay una crisis y donde en esa crisis se nombra algo para salir del momento, digamos. Pero después, con el tiempo, la dictadura fue vengando en una forma, digamos, totalmente exacerbada. Ya vemos el ejemplo de lo que pasó no solamente en Roma, sino con la dictadura de Argentina, con los grandes dictadores que han existido en la época del fascismo, del nazismo, etcétera, ¿no es cierto? O sea, el totalitarismo, en fin, de eso ya vamos a hablar después. Bien, yo la pregunta que les hago, esta es la clasificación de formas puras y formas impuras. Sería interesante decir cuál para Aristóteles era la mejor forma de gobierno. ¿Había una que era la mejor? Sí, pero él decía, leí que decía aristocracia, que eso sería la aristocracia, pero después... ¿Se acuerdan cuando yo les decía que en la antigüedad era bastante, el pensamiento generalizado era bastante aristocrático? ¿Se acuerdan? La primera gente que me miraban todos, pero no, que era bastante aristocrático. ¿Se acuerdan? Bueno, vos ahorita me lo que yo dije en la primera clase, que me decía que para muchos de esos pensadores la aristocracia era la envidia, digamos. Sí. Pero después decía que el
la mejor forma de gobierno era un poquito de cada una, sería como un mix, digamos, y que eso sería la mejor forma de gobierno. ¿Qué piensan los de tú? Los que han leído el tema. ¿Que Es lo mejor de cada una. ¿Había preferencia por la aristocracia? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿no? Estaba mucho mejor vista, digamos, para la época. Estaba mejor vista Daniel para la época, exacto. O sea, Porque estaba compuesta por los más virtuosos, los ciudadanos más virtuosos. en realidad, está bien, se acerca mucho a lo que ustedes dicen a la realidad. Él partía que formas puras, en la historia de las ideas, en definitiva, de lo que él veía, de la observación que él hacía sobre lo que era el trabajo de campo, que era lo que él veía, no había formas puras que se hayan desarrollado realmente hacia el interés, respetando el interés público y que realmente logren el bien común. Es decir, partía de la base que siempre de algún modo había debido. Entonces, él lo que utiliza es un criterio de la mediunidad, por decirlo de algún modo. La idea ahí aparece la idea de Aristóteles de clase media. Clase media, que es un poquito lo que decías vos, bueno, esto tiene que ver con la misma. Clase media, ojo, no la clase al estilo marxista ni nada por el estilo, no es la certificación social por clase, nada que ver eso. Clase media, pero no tiene nada que ver con la división por clase social. Vamos a aclararlo. Clase media, que es una especie de élite de mediunidad en cuanto a acuerdos sociales que había que buscar para establecer algún equilibrio en la forma de gobierno. ¿Y dónde estaba ese equilibrio en definitiva? En el acuerdo que tendría que surgir, de dos de las formas de guerra. El acuerdo que tenía que surgir entre lo que representaría la oligarquía en definitiva y a la democracia o la demagogia, como pusieron acá, la democracia o la demagogia. Del acuerdo entre los ricos que gobiernan en definitiva, porque en definitiva siempre buscan su propio interés, más allá del interés común, y del pueblo, en ese acuerdo estaría la mejor forma política. Es decir, sería el mix que decís vos, casualmente. En ese intercambio, o sea, por un lado, a los ricos, ¿cómo se elegían los ricos? Entre ellos, en definitiva. Y el pueblo lo hacía a través de asambleas donde se votaba, donde se sorteaba, etc. Bueno, la forma, él partía de la base, que no existía la perfección, y que bueno, que la mejor forma política estaría un poco en esa medianidad entre esas dos formas. Entre las dos, en definitiva, entre las dos últimas, entre las dos de la combinación de las dos mediadas finales, que están ahí, de pocos y muchos, estaría la mejor forma política. Ahora entonces lo voy a transponer esto un poquito con el pensamiento de Polibio en Roma, porque Polibio, pasamos un poco a la época ya de Roma, en el tiempo, volamos imaginariamente en el tiempo, por decirlo de algún modo, porque los romanos, yo se lo dije siempre, los romanos tomaron mucho de los griegos. Y sobre todo, tomaron mucho lo que tenía que ver con las ideas, etc. La grandeza de Roma estaba en la constitución política y los romanos, por sobre todas las cosas, lo dije en la clase pasada, en 53 años dominaron todo Occidente. ¿Y por qué? Porque eran digamos, como conquistadores eran extremadamente prácticos. Entonces, no tanta lírica, sino no tanta teoría, no tanto idealismo, sino más bien practicismo. Entonces, pero no dejaban de forma antes de decir, bueno, supongamos, que era Polibio había sido tomado por esclavos, si no me equivoco, por Escipión, había tomado de esclavos en una de sus campañas, y bueno, ellos se les habían captado el talento, decía, bueno, para educar a nuestros hijos, etc. Y Polibio había visto que todas estas formas políticas que se han dado a lo largo de la historia de Grecia, digamos, que no había estado ninguna representada realmente, y que no había visto que ninguna llevara a Grecia hacia adelante, realmente ver que era una forma buena de gobierno. En el caso romano veía la realización de todas las ideas de los griegos. Él decía de alguna manera, todo lo que pensaban los griegos se está dando en Roma. En los griegos me refiero más que nada a los atenienses, ¿no? Para poder hacer toda esta distinción entre polis y etc. Es decir, ¿qué hace Polibio? Toma la misma clasificación de Aristóteles: monarquía, aristocracia, democracia. La derivación de la monarquía, él hace una teoría cíclica en realidad de la forma de gobierno, porque dice que bueno, parte de acá y que cuando se llega acá vuelve otra vez a renacer la tiranía o vuelve a renacer la monarquía, etc. Pero no importa, a lo que yo quiero señalar que la mejor forma política no me interesa tanto la teoría cíclica. Es decir, la monarquía se pasa a la tiranía, gobierno de uno bueno, gobierno de uno malo, otra vez más siguiendo las mismas ideas del interés común, del interés público, nada del bien común, de la aristocracia a la oligarquía y de la democracia a la autocracia. Para Polibio la peor forma de gobierno
La democracia, ¿ves? En Bolivia aparece como una forma buena, ¿ves? Positiva. Y la oclocracia aparece como una forma negativa. Y ustedes ya sé lo que estarán pensando. ¿Y qué es esto? Oclocracia. Oclocracia viene de oclo, y oclo quiere decir urbe. Gobierno de la urbe. Gobierno de la urbe. El gobierno malo de la urbe, oclo, urbe. Entonces, entonces acá viene otra pregunta que puede ser, que ustedes pueden estar pensando. ¿Y por qué para Polibio en Roma estaba representada? En la época, sobre todo en la República Romana, que es una época de auge, ¿por qué estaba representada, dónde estaba representada en esta clasificación la mejor forma de gobierno? ¿En qué, cómo se representaba en la práctica romana, en la clasificación? Y él a eso, para establecer la mejor forma de gobierno. Y él a esto lo llama, a la mejor forma de gobierno la llama gobierno mixto. Que también retoma un poco la idea de esa combinación de buenas, de malas, que yo le dije de Aristóteles, pero que daba una buena. Gobierno mixto. Gobierno mixto. Gobierno mixto. El gobierno mixto se componía de las tres formas buenas. De las tres formas buenas. El gobierno mixto se componía, era una combinación de las tres formas buenas. ¿Es si se dice proceso de gobierno buen mixto o tripartito? Puede ser, pero no es la tripartición de la división de poderes, no tiene nada que ver. Ya le voy a explicar por qué. Porque en Roma no existía la división de poderes. No, el poder era uno solo y era coalicionado, no había división de poderes. Esta se diría que la división de poderes a lo largo de la historia de las ideas va a aparecer con Locke, de ahí hacia adelante. No, pero anteriormente con Locke. Locke divide entre poder ejecutivo y poder... Locke divide entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder federativo. Pero sobre todo distingue el poder ejecutivo del poder legislativo. Montesquieu toma del ensayo del gobierno civil de John Locke, toma las ideas para hacer el espíritu de las leyes, muchas de las ideas del espíritu de las leyes, y agrega un tercer poder que es el poder judicial. Gobierno mixto, ¿no? Volviendo un poquito acá al caso romano, les quiero simbolizar por qué era la mejor política, la forma política. ¿Por qué? Porque él decía que en Roma, el secreto de Roma estaba en su forma política. Roma llegó a lo que ser Roma, al ser Roma en gran parte porque tenía la mejor forma política. Y tenía una combinación exacta entre los tres estamentos mejores en la teoría aristotélica. La monarquía se combinaba perfectamente bien con la aristocracia y la aristocracia se combinaba perfectamente bien con la democracia. ¿Por qué? Porque la monarquía estaba representada por los cónsules. ¿No? Generalmente ponían dos cónsules. ¿Por qué? Porque moría uno para no perder el equilibrio de la forma política. Dos cónsules generalmente, cónsules. La aristocracia, y esto sí también viene de la época griega, que era una magistratura muy importante ya de la época del pensamiento aristotélico, el Senado. El Senado, ¿no? Hasta acá tenemos una forma puramente aristocrática, como decíamos acá, puramente aristocrática. En esta combinación entre cónsules y Senado, una forma política purísimamente aristocrática. Pero hay un tercer estamento, que es la democracia, que también se integraba con esta dos. Porque ¿quiénes representaban a la democracia? Los tribunos del pueblo. Los tribunos del pueblo. Los tribunos del pueblo. Los tribunos del pueblo eran elegidos, eran magistrados elegidos por los ciudadanos romanos. Elegían los tribunos del pueblo, entonces establecían una especie de equilibrio entre el cual frenaron con esta magistratura las revoluciones, las tensiones políticas dentro de Roma. ¿Por qué? Porque las primeras revoluciones siempre fueron entre los ricos, digamos. Las primeras revoluciones no fueron entre los ricos y los pobres, fueron entre los ricos mismos. Bueno, entonces, después cuando viene la revolución, vienen los conflictos con los pobres, bueno, perfecto. Entonces, los pobres obviamente los pobres que eran el pueblo para ellos, ¿no? De alguna manera, van a lograr su propia representación en el poder político. Y esa representación en el poder político va a estar dada por los tribunos del pueblo. Es decir, un tribuno no era un tipo más en Roma, un tribuno era tan importante como un cónsul. Los tribunos, hay películas que esto lo reflejan. Ojo con el tribuno, ¿viste? Que viene, porque si bien cocinaban acá arriba, ojo con el tribuno, claro, ojo, ¿viste? Pero jugaban con el tribuno, ¿entendés? De hecho, el tribuno era tan importante en Roma que nunca salía en los conflictos con otras naciones, etc. Nunca salía de Roma, se quedaba en Roma, casualmente
para preservar la vida y poder representar los intereses del pueblo. Entonces, Polibio decía, a esto lo llamaba gobierno mixto, que era la combinación de esta forma política. Y con esta forma política, Roma llegó a dominar el mundo. Obviamente que posteriormente ustedes dirán, bueno, primero vino la primera etapa de Roma, que fue la monarquía, luego viene esta la etapa de la república romana, esta es la etapa de la república romana, y después obviamente el imperio, ¿no? Que bueno, obviamente ya el imperio va a ser uno en el poder, va a ser la suma del poder público, va a ser toda lo que era César, un dictador eterno, bueno, por decir Julio César, el más simbólico, pero no el único, ¿no es cierto? Pero bueno, Polibio, a lo que voy a la clasificación de las formas de gobierno, y acá ya vimos la de Grecia y vimos la de Roma, ¿no? Polibio es el epicentro de la clasificación de las formas de gobierno en Roma. Es el pensador más importante hacia lo que es una teoría de la clasificación de las formas de gobierno. Si alguien conoce alguna otra, coméntela, pero yo creo que no, de las que hemos investigado por lo menos, hasta Polibio creo que tenemos la mejor de las teorías, porque es una teoría, no es un tipo que habló de una forma de gobierno, una verdadera teoría de la forma de gobierno. ¿Está? ¿Algo más para decir a Aristóteles? ¿Queda claro hasta acá por qué la grandeza de Roma? La constitución política. Nunca se olviden que la constitución política tiene mucho que ver en la organización. Bien, ¿algo más que quieran decir? ¿Ya está? ¿Nada más? Nos faltaba, o sea, que lo mismo que había dicho ustedes, que todas las formas se pueden pasar a las malas. Entonces él lo que buscó fue la solución de la clase media, así disminuía la cantidad de pobres y la cantidad de los ricos, y la clase media también era difícil de conocer. Claro. Bien. Bueno, lo que pasa es que el problema fundamental es la administración y justicia. Bien. Se favorecían las leyes a los aristocráticos, digamos, los del pobre. Por supuesto, o sea, la aristocracia siempre, por eso decimos que este tipo, yo le digo ahora de Fustel de Culache también, ¿no? Que la puso Daniel en la página, la obra de Fustel de Culache, que habla sobre la ciudad antigua, si a alguien le gusta este tema, y a algún día le gusta leerlo por hobby y lean este libro, al que le guste profundizar, lean este libro, porque así lo muchos de ustedes, después de que a otros por ahí les gusta saber un poco más, es muy interesante el libro de la ciudad antigua, ahí un poco refleja todo eso que decimos, ¿sí? Obviamente hay cosas que tenemos que tener ya, porque si no, no terminaríamos nunca. Bien, hasta acá llegamos, vamos a liberar este grupo que está sí, entonces no va aquí lo que sigue la... Hacemos un pequeñísimo break de 5 minutos para ver. Y después hacemos un break también.